the next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Yes, sir. We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty. Un decretos que masivamente se han publicado en la cuenta oficial de la presidencia de los Estados Unidos. Oiga, Miguel, ¿usted pudo ver cómo está ahora el sitio web de la Casa Blanca? Sí, Jessica, por supuesto, solamente en inglés se ha eliminado el castellano y ha habido varios cambios y eso demuestra de una u otra manera una capacidad de Donald Trump esta vez de haber empezado antes. Porque la vez pasada yo creo que ni ellos esperaban que iban a ganar la campaña en 2016 y realmente empezaron muy tarde y acudieron a muchos elementos tradicionales. Esta vez han puesto su estilo, un estilo de espectacularidad, un estilo de show, un estilo de firmar decretos con barras bravas, medios y creer que es la única herramienta en clave de política pública que puede generar una transformación. Y empezaron a ser una accountability político de campaña, una accountability electoral, empezando a reivindicar y a tomar decisiones radicales, tan radicales como la posibilidad de impedir la naturalización de hijos de migrantes en territorio de Estados Unidos. Sí, y es que ese primer decreto que quiso firmar Donald Trump, pues tiene que ver precisamente con el dejar lo que no sirvió, en pocas palabras, del gobierno Biden afuera y pues que se renovara ese América grande para el que él quiere trabajar. Entonces vimos de esos primeros decretos que se derogan 78 órdenes ejecutivas dictadas por el gobierno de Biden, pues algunas que obedecían al manejo de la crisis de la pandemia, pero también eliminar el tema de la protección medioambiental en algunas zonas marítimas y de tierra terrestres de Estados Unidos y por supuesto reducir el tamaño de la administración. ¿Cómo ve usted ese primer decreto de Donald Trump? Muy en la línea de lo que dijo en el discurso. Realmente están buscando, digamos, y esto viene de la Escuela de Nueva Gestión Pública, que es una escuela tradicionalmente republicana, y es buscar altos niveles de eficiencia con un Estado muy reducido. Que la balanza contrastante, digamos que la izquierda o los gobiernos más demócratas han buscado quizá tener un poquito más de burocracia, entendida la burocracia como cantidades de personas trabajando, una inversión muy grande, una inversión pública que no se da en los territorios, sino más en la Casa Blanca. Se está buscando austeridad. Al uno revisar incluso el diseño de la página web de la Casa Blanca, también se encuentra mucho de este relato, ¿cierto? De mucho de estas decisiones iniciales que se están tomando, de esa imagen de volver a Trump como el America is back, dice en la primera página. Muestran una imagen de él descendiendo del helicóptero, una imagen militarista, una imagen simbólicamente más cercana hacia esa línea. Claro que yo que pues estuve revisando porque ya por ejemplo borraron todos los comunicados de prensa de Biden y demás, creo que pues en lo visual sí mejora mucho la página porque lo que uno venía viendo con Biden pues era como la página normal. Esta de pronto sí llama un poquito más la atención, así como las medidas que ha anunciado y que afectan directamente a un país muy cercano como es México y que también pues se pronunció su presidenta después de declarar la emergencia en la frontera, el regreso del programa Quédate en México y que anunciar que los carteles iban a ser tomados como organizaciones terroristas. Veamos estas declaraciones de la reciente, también hace muy poco, electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno,
antes que de cualquier cosa, sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Miguel, ¿cómo vio pues estos primeros decretos que afectan directamente a México, una de las fronteras pues más grandes y más problemáticas que tiene Estados Unidos, y por supuesto también la reacción y la posición que ha tomado el gobierno mexicano? Pues a mí me parece que es totalmente natural la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, digamos, después de conocer la naturaleza de estos decretos, pero sobre todo después de conocer el anuncio que se hizo durante el discurso inaugural. El problema de la migración no es exclusivamente mexicano. De hecho, las políticas que ha tomado la decisión el Palacio de los Pinos, el gobierno de los Pinos, es de una u otra manera resolver el tema, pero hay que entender que el problema no es solamente de migración mexicana, es migración de todos los países de Centroamérica y de muchos de Sudamérica. Miren el enorme drama que ocurre en el tapón del Darién. Y de una u otra manera, yo creo que ahí no se está abordando bien este asunto y esto puede llevar a una emergencia muy, muy delicada, digamos, en el mediano plazo para todo este fenómeno migratorio si no se trabaja y se trata de fondo. Por otra parte, vimos al presidente de Panamá, quien también, de Cuba, perdón, al presidente de Cuba que quiso pronunciarse respecto de esas declaraciones que dio el presidente Trump. Decía Claudia Sheinbaum tener la cabeza fría, pero acá yo vi como más una cabeza caliente y en una postura pues mucho más radical frente a lo que mencionó el presidente Donald Trump. Veamos entonces esa publicación que hizo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de X, y dice lo siguiente: presidente Trump, en un acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. No sorprende, su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación. Bueno, pues ya veíamos, y usted nos comentaba hace un momento, Miguel, pues obviamente lo impactante y lo que puede desencadenar pues estas declaraciones y estas medidas que quiere ejecutar el presidente Donald Trump. En este caso de Cuba y de pues tomar esa decisión de designar a este país como Estado patrocinador del terrorismo, ¿qué impacto tiene para Latinoamérica y para países que pues son aliados y que van pues por la línea ideológica como Cuba? Pues a mí me parece muy delicado y me parece que la reacción del presidente Díaz-Canel de Cuba también es airada y inapropiada. Fíjese usted que la Cancillería cubana trató y dice, no sorprende esta decisión, y la ha interpretado como la llegada al poder, la coronación de un emperador. Me parece que genera unas tensiones que son innecesarias. En más o menos 14 estados de Estados Unidos hoy hay barrios cubanos con una realidad cubana, hay una relación como tal con este país,
una relación comercial, una relación cultural, una relación de todo tipo. Por eso, digamos que llegar otra vez a la lista de terroristas es un tema que genera alta estigmatización y está muy lejano de tratar de buscar una solución para un país que efectivamente sufre el drama de la pobreza, de la miseria, de muchos problemas debido a este régimen que lleva más de 80 años, digamos, en la isla. Pero los temas no se resuelven con tanta facilidad. Este es un tema que tiene tantas misturas, tantas aristas, que es muy fácil simplemente sacar un decreto y estigmatizar a un país y a sus connacionales. Miguel, yo quisiera también hacer una precisión frente a esa pregunta, es porque hace que 2 semanas, una semana, Biden había pues quitado a Cuba de esta lista, incluso el régimen, bueno, el gobierno cubano había liberado muchos de sus presos políticos y ahora con esta decisión de Trump, ¿qué podemos esperar de reacción además pues de este trino del presidente de Cuba? Pues de una u otra manera es la típica táctica del gobernante confrontacional o de la oposición que decide hacer todo lo contrario a lo que hizo su antecesor, sin reconocer nada bueno en lo que hizo. Y yo creo que por más que haya profundas diferencias entre el gobierno entrante y saliente, pues hay que destacar. Ya frente al tema de Cuba, de una u otra manera, hemos visto el pronunciamiento de Díaz-Canel hablando de burla y abuso, lo del canciller que ya he visto como un paralelo con, un emperador, pero yo creo que de una u otra manera se buscaba, de una u otra manera, que quería propiciar la liberación de varios presos cubanos, como parte incluso de un proceso largo que a partir del Vaticano se pudo generar, la excarcelación de 553 personas. Ahora, digamos, todo este proceso se ve ralentizado y me parece que va a tener consecuencias muy negativas y sobre todo lo que más me preocupa es el tema de la estigmatización que ya se está viviendo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?